Tema: ciclometría. El aire frío a 20 grados Fahrenheit y 760 milímetros de mercurio de presión y con 70% de humedad relativa se acondiciona haciéndolo pasar por un banco de serpentines de calentamiento, después por un aspersor de agua y por último a través de un segundo conjunto de serpentines de calentamiento. Al pasar por el primer banco de serpentines, el aire se calienta a 75 grados Fahrenheit. La temperatura del agua que se suministra a la cámara de aspersión se ajusta a la del bulbo húmedo del aire que ingresa a la cámara, de modo que se puede suponer que la unidad de humidificación opera en forma adiabática. Se requiere que el aire que emerge de la unidad de acondicionamiento esté a 70 grados Fahrenheit y tenga 35% de humedad relativa. A. Calcule la temperatura del agua que se suministra a la cámara de aspersión y la humedad relativa, y la temperatura de bulbo seco del aire que sale de dicha cámara. B. Determine la masa de agua evaporada en libra masa por pie cúbico de aire que se alimenta a la unidad de acondicionamiento. C. Estime las velocidades de transferencia de calor necesarias en BTU por pie cúbico de entrada en cada uno de los bancos de serpentines de calentamiento. D. Dibuje un diagrama ciclométrico y señale la trayectoria que sigue el aire en cada uno de los 3 pasos de este proceso. El diagrama del ejercicio es el siguiente. Tenemos la corriente de entrada a 20 grados Fahrenheit con 70% de humedad relativa que ingresa al primer banco de serpentines. De aquí sale a 75 grados Fahrenheit y ingresa la aspersión de agua, donde se inyecta agua y sale a una temperatura desconocida y a una humedad relativa desconocida. Por último, esta corriente ingresa al banco de serpentines 2 y sale a 70 grados Fahrenheit con 35% de humedad relativa. Se tendrá entonces, como se observa en el diagrama del ejercicio, para el aire de entrada, es decir, en el punto A, los datos de la temperatura del bulbo seco de 20 grados Fahrenheit y humedad relativa de 70%. De aquí se va a obtener el dato de la humedad, que va a ser igual a 0.0017 libras masa de agua por libras masa de aire seco. En este punto también vamos a obtener el volumen específico, que es igual a 12.2 pies cúbicos por libras masa de aire seco. De igual forma lo hacemos para el aire de salida, es decir, en el punto D. Tenemos como datos la temperatura de 70 grados Fahrenheit para el bulbo seco y humedad relativa de 35%. Obtenemos entonces la humedad, que es igual a 0.0054 libras masa de agua por libras masa de aire seco. Esto lo vamos a poder observar tanto para la corriente de entrada como se ve a continuación. Tenemos entonces como dato de la humedad del 70% por un lado, y mientras que vamos a ubicarlo con la temperatura del bulbo seco de 20 grados centígrados. Nos desplazamos hacia la derecha, donde nos proporcionan el dato de la humedad absoluta para obtener los valores mencionados anteriormente. De igual forma lo vamos a hacer para la corriente de salida. En este caso ubicamos la humedad relativa de 35% y la temperatura del bulbo seco de 70 grados centígrados. De igual forma, al ubicarnos en el punto, nos vamos a ir hacia la derecha y donde se encuentra el triángulo azul es donde vamos a calcular el dato de la humedad de la corriente de salida. Entonces, tenemos ubicados en el punto A del inicio del proceso, nos vamos a desplazar hacia el punto B, como ya lo vimos a continuación, y calculamos la humedad. Después de esto, nos vamos por la línea del proceso adiabático hasta el punto C, donde va a ser la salida de la cámara de aspersión de agua, para calcular los datos. Primero, en la entrada de la cámara de nebulización vamos a obtener entonces una humedad de 0.017 libras masas de agua por libra masa de aire seco, como lo vimos. Y para este dato, por la línea del proceso adiabático, nos desplazamos hacia abajo
y ubicamos entonces la temperatura del bulbo seco, que es igual a 49.5 grados Fahrenheit. El estado del aire en el punto C a la salida de la cámara de aspersión debe estar en la misma curva de saturación adiabática como lo es en el estado B. Entonces tendremos la temperatura igual del bulbo seco, que es igual a 49.5 grados Fahrenheit. Por lo tanto, en la salida de la cámara de nebulización, la resta de la humedad en el punto 3 menos la humedad en el punto 1, que las podemos observar aquí. Todo esto nos va a dar como resultado 3 por 10 a la menos 4 libre masa de agua por pie cúbico de aire. Y tenemos entonces la humedad en este punto, que es igual a 0.0054 libra masa de agua por libra masa de aire seco. La humedad relativa 52% y 49.5 grados. Lo antes mencionado se puede observar a continuación en el diagrama. Nos encontramos en el punto B, vamos hacia el punto C en la salida de la cámara de aspersión y luego nos ubicamos en línea recta hacia el punto D, donde vamos a obtener los datos mencionados anteriormente de humedad relativa y temperaturas. Para la resolución del literal C vamos a ubicarnos entonces en los datos de la entalpía que nos proporcionan las cartas psicométricas, obteniendo entonces tanto para el proceso del calor de B a A y el calor de D a C los siguientes datos. Transformándolos vamos a tener entonces que el calor de B a A es 1.1 BTUs por pie cúbico y el calor de D a C es 0.25 BTUs por pie cúbico. Lo dicho anteriormente se puede observar a continuación. La línea de la entalpía de saturación en BTUs por libras de aire seco se encuentra en esta parte de la carta psicométrica. Entonces lo que debemos hacer es ubicarnos en cada uno de los puntos anteriores mencionados y calcular para cada uno de ellos la entalpía en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D, como podemos observar aquí. Entonces, si nos desplazamos hacia la parte de las entalpías, vamos a obtener para la entalpía, como se venía diciendo alrededor de todo el ejercicio, el literal D se encuentra respondido, ya que se ha venido trabajando con el diagrama del ejercicio. De todas formas, se va a hacer un recuento de lo que se ha llevado a cabo en la resolución. Así tenemos entonces que recordar que la entrada al proceso en el punto A nos daba de datos 20 grados Fahrenheit para la temperatura del bulbo seco y una humedad relativa del 70%, como lo vemos aquí. 20 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 70%, más o menos en este punto, y nos vamos a desplazar para calcular la humedad. Luego, en el punto B, que es aquí, vamos a encontrar entonces la temperatura del bulbo seco de 75 grados centígrados y la humedad respectiva. Luego, nuestro proceso sigue la línea adiabática hasta llegar al punto C, donde vamos a obtener la temperatura del bulbo seco de 58.5 grados centígrados y la humedad relativa del 52%. Finalmente, vamos hacia el punto D, donde encontramos que la humedad relativa es del 35% y la temperatura del bulbo seco de 70 grados Fahrenheit. Como se lo he venido explicando en la resolución del ejercicio, aquí se encuentra el diagrama, que es una guía práctica para poder llevar a cabo cada uno de los pasos